Buenas noches, amados hermanos, amigos, que cada jueves nos juntamos aquí a través de este medio de comunicación que Dios nos ha permitido para poder llegar a distintos lugares de nuestro globo terráqueo. Eh, Estamos aquí otra vez para estar compartiendo un tiempo de palabra de Dios. Este es el momento donde tenemos que estar más firmes, más decididos, porque la obra del Señor continúa y tenemos que permanecer. La palabra dice: el que permanece hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir la dirección. Hoy va a ser un momento simplemente breve para poder compartir algunas poquitas cosas. Oramos al Señor. Padre y Dios mío, en esta tarde, Señor, te quiero agradecer por la oportunidad y el privilegio de estar con vida para compartir un tiempo de tu palabra, Señor. Sabes que está en nosotros el deseo de hacer tu voluntad, y sé que es tu voluntad predicar tu palabra, prepararnos para la obra del ministerio, capacitarnos y tratar de ser útiles para el engrandecimiento de tu obra. Te presentamos la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que en este día va a estar conectado, y te rogamos en el nombre de Jesús por cada siervo, pastor de esta ciudad, para que tú lo fortalezcas en gran manera. Muchas gracias, Señor, por todo, creyendo que lo que pido lo recibo, porque lo pido en el nombre de tu amado Hijo y nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Amén. La última charla que tuvimos, de charla bíblica, hablábamos del nepotismo. El nepotismo, como lo explicábamos el jueves pasado, es el brindar todo el trabajo de la congregación a la familia pastoral o a la familia de los líderes. Esto produce ciertos problemas, produce ciertos resquemores, produce ciertas preocupaciones y desgastes dentro de la congregación, porque tenemos que tener claro que la iglesia no es una herencia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Señor levantó a sus hombres y a sus mujeres para servirle en forma singular, y de esa forma debe continuar la labor. En el ministerio, desde el antiguo, solamente en la monarquía judía los herederos eran los hijos, pero luego, hermanos, cuando el Señor empieza a apartar a sus líderes, a sus sacerdotes, veíamos el jueves pasado que a Moisés no lo heredó su hijo, lo heredó Josué, que a Samuel no le heredaron sus hijos, lo heredó, ¿no es cierto?, quien fue el dulce cantor de Israel. Y así sucesivamente, hermanos, fueron sirviendo, hermanos, en la medida singular a el ministerio sacerdotal, el ministerio de el ensalzamiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de qué es lo que debemos aprender. Sabemos que el título o el tema que nos convoca es qué debemos aprender para enseñar mejor. Una de las cosas que debemos aprender es a ser reflexivos, aprender a ser reflexivos. Reflexionar es considerar detenidamente una cosa. Para esto se requiere esto dentro de muchas cosas, especialmente en tres áreas de nuestra vida, para un buen funcionamiento en el ministerio. ¿Sabe qué? Hace algún tiempo atrás hablaba con un siervo de Dios, un pastor de muchos años de experiencia, venido de los Estados Unidos, y él escribía. Él es un doctor en teología, él estaba enseñando en una universidad teológica, y él nos enseñaba en un seminario allí en la República de Chile. Nos decía que uno de los grandes problemas del ministro es no saber escuchar. Estamos tan acostumbrados a hablar, estamos tan acostumbrados
a predicar, estamos tan acostumbrados a aconsejar, estamos tan acostumbrados a mover nuestra boca en pos, por supuesto, de los beneficios que produce la enseñanza, que nos cuesta aprender a escuchar. Y él nos decía, con cierta razón, a lo que yo me sumo, que el no saber escuchar no nos permite ser reflexivos. Y esa falta de reflexión nos hace cometer errores que lamentablemente muchas veces son nefastos para la vida de una congregación en mayúscula, para la vida de una persona hablando singularmente, y muchas veces estas situaciones nefastas producen a veces hasta la muerte espiritual de una vida o de una familia. Tenemos que aprender a reflexionar. Yo anoté aquí algunas cosas que voy a compartir, hermano. En el razonar de las cosas, o sea, en no apresurarte, cuando se interpretan las cosas o se requiere entender, es importante porque nadie puede tener una perspectiva correcta de las cosas si no se reflexiona detenidamente en la naturaleza de la misma. Tenemos que pararnos un poco antes de hablar y darnos cuenta de lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Tome su Biblia y por favor busque allí, hermanos, el pasaje. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír. ¿Sabe que una de las cosas que yo aprendí en la vida, hermanos, que me lo enseñó una persona de mi familia que fue mi padre? Él siempre decía lo mismo: uno es esclavo de sus dichos y amo de sus silencios. Y esa es una verdad, porque después que uno suelta las palabras, lamentablemente no se puede retrotraer lo que dijimos. Se puede retrotraer un montón de cosas, menos la palabra. El poder de la palabra trae vida o trae muerte. Muchas veces nosotros nos apresuramos a retar en nuestra propia familia, es que aprendan a escuchar más que al hablar. Porque muchos de los conflictos que ocurren dentro de las iglesias es porque primero se formaron dentro de la familia, porque la iglesia o la familia es la columna vertebral de la iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Nosotros los varones especialmente somos muy poco reflexivos, a veces decimos en un momento de ira, por eso la palabra dice tardo para irarte, porque en un momento de rabia, no alcance a ira, pero en un momento de rabia expresamos cosas que después lamentablemente quedan marcados como una señal a fuego en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra compañera, de nuestros hermanos, hablando en el orden familiar, hermanos, y eso queda como una marca que no se borra jamás. Y lamentablemente el enemigo de nuestra vida toma control de esas cosas, esas palabras que nosotros decimos sin reflexionar lo que decimos, para cada vez que queremos levantarnos o hacer algo a nivel congregacional con nuestra familia, el enemigo recuerda a las personas de nuestra familia lo que nosotros dijimos. Y esa herida se cicatriza a veces y a veces no se cicatriza y queda como una marca, hermano, que el enemigo hace reverdecer cada vez eh, que la persona quiere comenzar algo nuevo. Lamentablemente eso es un estigma en la vida de la persona y se le hace imposible muchas veces arribar al buen propósito que tenemos. Por lo tanto, como decía, para nosotros es importante, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que aprender a razonar las cosas que vamos a decir o cómo la vamos a decir. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo digo las cosas como son o como las me parece
me parece que tengo que decirlo y al que le gusta viene, al que no, no. Nosotros tenemos la obligación de actuar, hermanos, con amor. Nuestros dichos y nuestros hechos tienen que ser con amor. No puedo decir lo que a mí me parece que es porque es lo que a mí me parece. A veces no es lo que realmente es, simplemente es lo que a mí me parece. Tenemos que aprender a usar, hermanos, nuestra sabiduría para poder reflexionar lo que vamos a decir y pesar en la balanza, hermanos, de las cosas si va a ser de bendición o no va a ser de bendición. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que tener un trasfondo profético que sirve para la edificación, para la consolación. Si nosotros no tenemos, no podemos hacerlo, mejor callémonos la boca y esperemos que Dios use nuestra vida de una forma diferente, no en el orden natural, donde nosotros hacemos reflotar nuestra naturaleza, no nuestra carnalidad, pero nuestra naturaleza humana. La reflexión, tenemos que aprender a ser reflexivos. Esto también es integralidad, ¿eh? Porque podemos venir a la iglesia, es como decía hace varios jueves atrás, la gente dice, yo soy muy espiritual, y a veces por ser demasiado espiritual y poco pensante, nos convertimos en fanáticos que creemos y vemos conforme a los ojos de nuestra mente, de nuestra naturaleza, y nos olvidamos, hermanos, en que hay muchas cosas que no tenemos la capacidad de entender. Tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos dé el destino suficiente para hablar cómo, cuándo y dónde tenemos que hacerlo. El hombre irreflexivo no refrena su lengua, habla sin tino y se va enredando cada vez más. Es sabio según su propia opinión. No mide consecuencias que por lo general son nefastas y lamentables. La palabra nos aconseja lo que les acabo de leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por eso Dios nos dio 2 oídos para oír más de lo que hablamos. Pronto para oír, tardo para hablar. Tenemos que nuestra mente tiene que elaborar lo que vamos a decir pensando en los pros y en las contras de nuestros dichos. ¿Va a edificar? ¿Va a ayudar? ¿Va a traer crecimiento? ¿O va a traer dolor, tristeza, angustia? ¿Qué es lo que produce lo que nosotros decimos en el momento que lo decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos? A veces lo hablamos por ira, lo hablamos por enojo, lo hablamos por un montón de cosas que no edifican al cuerpo de Cristo. Y nuestro trabajo como parte del cuerpo de Cristo es estar unidos por los ligamentos y las coyunturas. Así dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, que estamos unidos por los ligamentos y las coyunturas. ¿Para qué sirve el ligamento? Para que el fluir de la sangre, para que el fluir de los líquidos que hacen que nuestros músculos y nuestros tendones estén lubricados, estén dosificados, hermanos, puedan mover el cuerpo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en este tiempo? Yo tengo que servir como aliento a mi hermano, más allá de lo que esté viviendo, más allá de lo que yo piense, más allá de lo que a mí me gusta. No es lo que a mí me gusta, sino lo que está establecido en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo: busca hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. La idoneidad no es algo que viene, hermanos, por gracia, sino por esfuerzo. Cuando el Señor le habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, las prudentes dijeron, vayan y compren aceite. En otras palabras, gasten, esfuércense para adquirir conocimiento, para adquirir lo que viene del Espíritu de Dios. La palabra no es letra, la palabra no es solamente letra, la palabra es espíritu y es vida. Y la palabra nos enseña cómo debemos actuar. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar por el espíritu de la palabra para ser, hermanos, personas que seamos útiles en las manos del Señor. Ser reflexivo nos ayuda a no ser apresurados. No ser apresurados en los juicios que uno haga de las personas o circunstancias,
porque el reflexivo no se apura a emitir decisión basado en una circunstancia, sino que evalúa datos que adquiere y evaluaciones. El reflexivo no ve la circunstancia, empieza a conjugar todo lo que pasa alrededor. Y hay, yo aquí anoté, hermanos, algo que también alguien me enseñó en una oportunidad y yo lo quiero compartir con ustedes en esta noche. Hay un ejemplo, dice que en un tren venía un hombre ya de años encima y el hombre de esos tipos de personas medios como quisquilloso, molesto, que le gustaba la tranquilidad, iba en un largo viaje en un tren. Y venía un hombre con 2 o 3 hijos en el mismo vagón y los niños lloraban y gritaban y lloraban y lamentaban y se movían y abrazaban al papá. Y el hombre este que le gustaba el silencio, que le gustaba la quietud, especialmente cuando le tocaba viajar, empezó a sentirse molesto e incómodo, hasta que después de un largo trayecto, hermano, se levantó y fue a retar, a reprender al hombre, diciéndole: Señor, sus hijos son muy mal educados. Usted tiene que hacer callar a esos niños. Y si no es por la buena, que sea por la mala, porque yo pago mi pasaje y quiero viajar tranquilo. Y no puede ser que estos niños estén molestando a todo el pasaje del vagón. Si usted lo mira circunstancialmente, tenía razón. Si usted lo mira a la luz de la circunstancia o lo que está viendo, yo creo que haría lo mismo. Pero había una razón por lo que estos niños venían llorando, lamentando, gritando, abrazando a su padre, haciendo un cierto tipo de escándalo. Y el padre le dijo: sabe, señor, usted tiene razón. Estos niños están llorando, están gritando y a todos les puede estar molestando. Pero hay una razón por lo que estos niños están en esta condición. En el vagón de carga llevamos el cajón donde llevamos a su madre muerta. Y esa es la razón por lo que los niños están llorando, están lamentando, están agitando, y para muchos esto es una molestia. Pero les pido que ustedes piensen, le dijo el hombre a todo el vagón, cómo se sentirían usted si fuera niño y supiera que nunca más iba a ver a su madre. Esto hizo que el hombre, que circunstancialmente estaba actuando, pensara y entendiera. Esto nos enseña que muchas cosas que a nosotros nos parece, pero que no son lo que a nosotros nos parece, sino que tenemos que analizar por qué y el porqué de las cosas. Ser reflexivo nos enseña a no ser apresurados para vertir juicio. La palabra del Señor dice: nosotros no, Dios no nos vamos a juzgar. No, el Señor dice la palabra que tenemos que juzgar con justo juicio, que no es condenar, sino juzgar con justo juicio. Y cuando hablamos de juzgar con justo juicio, hablamos de hombres que saben, y mujeres, siervos y siervas que saben reflexionar. ¿Qué significa eso? Que al medir o al vertir un juicio tenemos que tener todos los elementos delante nuestro para poder decir esto es así. ¿Por qué? Porque hubo un fiscal, un defensor y hubo un juez que dictaminó. Nosotros no podemos dictaminar. Cuando somos irreflexivos, sí, y lo hacemos, y muchas veces, hermanos, esto en vez de ser una bendición para el crecimiento de la iglesia, es un grave problema, un gran dolor, una gran angustia, una gran tristeza. Bendito sea el Señor. Vamos a ir un poquitito más adelante, hermano. Otra de las cosas que tenemos que aprender es a vivir en sinceridad. ¿Qué es ser sincero? ¿Sabe que el vocablo sincero viene de la antigüedad, donde cuando se armaba una vasija o se armaba un utensilio y se resquebrajaba, se le ponía una cera para que la gente lo viera en perfecto estado, aunque por dentro estaba roto? De ahí viene la palabra sincera. Nosotros tenemos que en nuestra
en nuestra vida espiritual y ministerial, los que están preparándose para el ministerio o los que ya están en el ministerio, tenemos que aprender a ser sinceros, no tener nada que nos disimule nuestros errores, nada que disimule nuestros defectos, nada que disimule nuestro mal accionar, tenerlo bajo cubierta. No, la palabra, hermano, yo anoté aquí, quiero compartirlo, sinceridad en el ministerio es sinónimo de transparencia. Tener transparencia en todas las áreas de nuestra vida. Saben que siempre les digo, nosotros los hijos de Dios hablamos, hermanos, del pecado de adulterio, de fornicación, y está bien, lo condenamos, lo mandamos al infierno, no sé, lo que usted quiera. Pero hay pecados que nosotros no nombramos. Por ejemplo, nuestras deudas. Nuestras deudas, la palabra del Señor la nombra también como pecado. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra dice, no le debas nada a nadie. Aquel que debe, todos debemos. Yo tengo deudas, pero hago lo imposible por pagarlo y si sé que no voy a poder pagarlo, no me meto en deuda. Todos tenemos deuda, todos nos metemos en un crédito para comprar esto, para comprar aquello, para lo que sea. Pero la responsabilidad de ser transparente en todas nuestras cosas es muy importante. Aún en las cosas que nosotros llamamos pequeñas, en las cosas que nosotros no le damos importancia y pensamos que son pecaditos. No hay pecaditos y pecado. El pecado es pecado y todo lo que es pecado nos aparta de Dios. Tenemos que tener transparencia. Honestidad, sinceridad es sinónimo de honestidad. Ser honestos en nuestros dichos y en nuestros hechos. Es sinónimo de genuinidad. En el antiguo pacto, cuando el Señor llama y aparta a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, le da una orden a Moisés y le dice cómo debía vestirlo a Aarón y a sus hijos. Y le preparó la ropa, le dijo, vas a poner mitra limpia, vas a poner un efod, en sus pectorales tendrán 12 piedras, señal de las 12 tribus de Israel, tendrán hasta su ropa interior de lino finísimo y pondrá sobre su cabeza una mitra limpia, una tela limpia de lino finísimo y alrededor de su cabeza una lámina de oro que decía santidad a Jehová. El oro representa la genuinidad, lo genuino, lo verdadero, lo que no es imitado de nada y de nadie. Si hay algo, amados hermanos, que en lo que tenemos que ser sinceros es en nuestra genuinidad. Tenemos que aprender que Dios a cada uno le habló de una forma diferente, nos habló y nos enseñó la palabra y nos guía y nos da una proyección para hacer algo que Él tiene establecido en su corazón y en su mente. Y tenemos que ser genuinos en nuestra labor. Tenemos que tener integridad. Tenemos que aprender a ser íntegros en todas las áreas. Eso, la palabra integridad significa toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro diálogo, nuestra charla, nuestra economía, nuestro trato con nuestra familia, con nuestros hijos, con los compañeros, con los amigos, con los hermanos. Tener integridad. No podemos ser divididos para ellos bueno, para el otro malo. No, somos para todos, tenemos que tener el mismo carácter, la misma personalidad y la misma forma de actuar. El diccionario define la sinceridad como sencillez, veracidad, forma de expresarse, libre de fingimiento. Tenemos que entender, hermanos, entonces que aprender a ser sincero. Sé que es difícil a veces, sé que cuesta, hermanos, actuar, pero tiene que ser parte de nuestra esencia. No es que tenemos que intentar, tiene que ser parte de nuestra esencia la sinceridad. Hay tres aspectos, hermanos, que es fundamental la sinceridad. El primero es con uno mismo. Por favor, busquen allí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7.
Búsquelo, te doy tiempo para que lo busque. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Cuando uno es sincero con uno mismo, hace algo que muy difícilmente se hace cuando uno es sincero con uno mismo, que es la confesión. Cuando uno es sincero con uno mismo, sabe, no le echa la culpa a nadie de su fracaso, de su caída, de su error, o como le quiera llamar. Le pueden poner distintos nombres, pero sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Pero si uno es sincero, reconoce que nadie es más culpable que uno mismo. Yo puedo echarle la culpa a los hermanos, puedo echarle la culpa a mis hijos, puedo echarle la culpa a los pastores, echarle la culpa a todos de mis problemas, de mi forma de actuar, de mi mala forma de actuar. Pero el único culpable de mis errores y de mis pecados soy yo solo. Cuando uno es sincero con uno mismo, tiene la posibilidad y la capacidad de ir delante del Padre y decirle, Señor, así como el Hijo pródigo, yo he pecado. Yo soy el único culpable. Nadie me obligó, nadie me instó, ni el mismo diablo. El diablo te puede tentar, pero no te puede obligar a hacer lo que no tenés que hacer. Tenemos un dicho dentro de nuestra casa que nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen por arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que el pájaro haga nido sobre nuestra cabeza. Cuando nosotros decimos el diablo me tentó, estamos diciendo que la sangre de Cristo y que nosotros no tenemos la capacidad o la posibilidad de pedirle, de decidir no hacer lo que no tenemos que hacer. Sinceridad, Señor, yo soy débil, yo fracasé, yo pequé, yo caí. Y cuando somos capaces de decir eso, tenemos también la capacidad y la posibilidad de recibir el perdón. Porque la palabra dice, la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y esto se escribe para que si alguno ha pecado, abogado tenemos con Jesucristo el justo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo único que nos hace libre del pecado no es decir, usted sabe, hermano, no. Usted sabe, Señor, no. Usted tiene que decirle al Señor cuál es su pecado, entonces Él va a hacer que su vida sea renovada a través del perdón. Entonces, ser sincero con uno mismo. La primera parte de nuestra sinceridad es ser sincero yo conmigo mismo. Decirle, Señor, yo he fallado, yo he sido débil, yo lo que usted quiera decirle o lo que yo tenga que decirle al Señor. Es la única forma de recibir libertad para mi vida. La segunda parte importante es ser sincero con la gente, con los que están a nuestro alrededor, los que van a estar bajo tu autoridad, los que van a estar debajo de tu ministerio, los que van a estar debajo de tu obra. Tenés que aprender a ser sinceros con ellos. El tratar de mentir lo podrás hacer una vez, lo podrás hacer 2 veces, lo podrás hacer un montón de veces, pero en algún momento eso se va a descubrir y vas a perder toda la credibilidad que es necesario que tengas. Tenemos que ser sinceros con la gente, pero ser sincero no significa ser torpe, no significa ser mal hablado, no significa decir las cosas como a mí me vienen en boca. Recién lo decíamos hace un momento sobre el otro tema. Ser sincero con la gente es abrirle el corazón, mostrarle a la luz de la palabra, no permitirle que sean engañados por cuentos de hadas, ni porque le digan, ni porque alguien le dijo. Tenemos que ser sinceros en todas las áreas de nuestra vida, aún en el área económica como ministro. Yo quiero que usted busque, hermanos, allí en 1 de Pedro 5:2, vamos a encontrar una premisa para los hombres que van a salir al ministerio. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No podemos ser tan insensatos y
falto de sinceridad, hablando y diciendo cosas que no está escrita, que no están establecidas en la palabra. Hay una corriente este último tiempo, hermanos, que no quiero remarcarlo porque lo he dicho muchas veces aquí, pero una de las cosas que sí quiero marcar, hermanos, a fuego, es que Dios no truequea con nadie. Dios no te bendice por plata, Dios no es de los santos hechos por la mano de hombre, que hay que hacerle mandas, que tenemos que hacer caminatas, que tenemos que llevarle ofrendas especiales para que Él haga algo con nosotros o por nosotros. No hay pactos que cambien la vida de un hijo, no hay nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque lo único que cambia la vida del hombre es cuando el Espíritu Santo entra en la vida del hombre. O sea, si usted le pide al Señor confiadamente, Señor, te pido por mi familia, te pido, y usted como ejemplo le muestra el camino de verdad, el Espíritu se va a encargar de convencerlo de pecado, de justicia y juicio, pero no por su dinero, no por su ofrenda, sino por su fidelidad. Seamos sinceros en hablar lo que está escrito en la palabra. Vuelvo a repetir el versículo de 2 de Timoteo. Hombres idóneos, hombres que, como dice también la palabra del Señor en el capítulo 1 de Timoteo, que han sembrado bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse, nadie les puede meter o señalarlo que no han hecho bien o que no han dicho bien. Samuel, el siervo de Dios, se presentó delante del pueblo y le dice, juzguen ustedes si yo he cobrado cohecho a alguno de ustedes. Si alguien tiene que decir, si yo he hablado a alguien mal de ustedes, si he hecho algo, díganme. Dice que el pueblo dijo, ninguna cosa hemos hallado en ti, Samuel. Eso es presentarse delante de Dios como obrero que hemos sembrado bien la palabra del Señor. Ser sincero con la gente que está a nuestro alrededor. Y también ser sincero con el trabajo ministerial que uno hace. ¿Para qué estás en el ministerio? ¿Cuál es la razón que estás en el ministerio? Usted dice, pastor, pero yo estoy en el ministerio porque amo a Dios, gloria al Señor. Yo estoy en el ministerio porque siento el llamado de Dios para la obra del ministerio, gloria a Dios. Si esas son las cosas que te motivan, vas a ser muy bendecido y vas a ser de mucha bendición. El tema es que muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que el ministerio es un medio de vida. Sea sincero, reconozca cuál es el motivo que usted quiere estar en el ministerio. El ministerio no es una profesión, es un sacerdocio donde uno dispone su vida para servirle. Y el Señor se encarga de darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque hay una verdad establecida en la palabra. ¿Sabe que antiguamente había hombres que habían estado en servicio durante 7 años en un hogar con un señor, y después de los 7 años, al ver que su señor era bueno, que su señor lo cuidaba, que su señor, su amo, lo alimentaba, lo protegía en su casa, dice que decidían en forma personal y voluntaria permanecer bajo el servicio de ese amo. Y dice, cuenta la historia bíblica, que ese hombre se paraba en el umbral de la puerta y ponía su oreja contra el marco de la puerta y se hacía un agujero en la oreja con una lesna en señal de que se quedaban al servicio de ese amo, hermano, para permanecer en la casa de ese amo. Y la palabra siervo significa esclavo, no tenía derecho a nada. Usted va a decir, pero ¿cómo un hombre puede permanecer en un lugar sin derecho a nada? ¿Sabe qué? Él no exigía derecho, pero el amo consideraba que tenía una obligación con ese siervo. El siervo no era mayor que su señor, es verdad. El siervo no comía hasta que su señor no comía, pero el siervo comía la misma comida de su señor. El siervo no vivía, no dormía en la cama o en la misma habitación donde dormía su señor, pero el siervo vivía en el mismo lugar donde vivía su señor. Y el siervo tenía el derecho de ser cuidado, y esa marca que tenía, hoy todos los hombres se ponen aro, las mujeres aro, allá ellos,
Pero lo que significaba el aro, significaba que en ese aro había una señal, una marca que era la marca de su señor o de su amo. Y ninguno venía y tocaba al esclavo porque sabía que si tocaba al esclavo tenía que confrontar con el amo. Esa es la misma condición de los que hoy quieren ser siervos de Dios. Los que quieren ser siervos de Dios por amor, por estar en el servicio del Señor, tienen que tener la tranquilidad y la seguridad de que el Señor no le dejará faltar nada. Pastor, entonces no hay que recibir. No, 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 no estoy hablando de ganancia, estoy hablando de ganancia deshonesta. Estoy hablando de mentiras, de cosas que decimos para usufructuar de una economía que no nos corresponde. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la confianza en Dios, que yo y usted que quiere servir al Señor por amor, usted va a tener el cuidado de su amo. Y nadie le podrá hacer frente. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos tiene en la palma de su mano. Así dice en el libro de Juan capítulo 10, que Él nos tiene de la palma de su mano. ¿Quién nos podrá tocar de ese lugar? El que contra usted batallará sin el Señor y contra el Señor pelea. El que se levante contra usted no prosperará. Toda lengua que se levante contra usted será derrotado porque es la promesa que Dios le dio a su siervo. Él no nos hará faltar nada, no nos dejará, hermanos, ni nos dejará huérfanos, ni dejará viuda que no sea atendida por el Señor. ¿Sabe? Si hay algo maravilloso es aprender a depender de la bondad de nuestro Padre Celestial, aprender a depender de lo que Él le ha prometido a su siervo. Por eso la gran pregunta, hermano, ¿por qué usted quiere entrar al ministerio? Si es por ganancia, si es por tener una economía estable, quiero decirle que está equivocado. Va a estar en ese lugar si en verdad Dios, que lo ve todo, lo conoce todo, ve en usted el deseo de servir, de que se ha puesto en el umbral de la puerta o se ha puesto en el poste de la puerta y se ha horadado la oreja en forma voluntaria. Si usted lo hace, estará seguro en la casa de su amo. Si usted lo hace, estará seguro en la mesa de su amo. Si usted lo hace, estará seguro con la ropa de su amo. ¿Sabe por qué? Porque el amo le proveía todo a su sirviente. Le servía, sí y amén. Lo atendía, sí y amén. Pero todo lo que necesitaba él y su familia venía de procedencia de su amo. Sinceridad, reflexión. Dos temas que en este tiempo quizás se habla seguramente en todas las casas. Son dos cosas que usted y yo tenemos que aprender. A ser reflexivos, a no ser apresurados, a no soltar palabras que no correspondan, a no prometer lo que no vamos a cumplir, a no meternos en deudas que no vamos a pagar, a ser sabios en nuestra forma de hablar, no ser imprudentes, ser reflexivos. A veces somos tan buenos para hablar y hablamos y decimos yo aquí, yo allá, no teniendo más alta estima de nosotros del que debemos tener. Tenemos que esas cosas amalgamarlas y tiene que ser parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Si usted se eleva, mire hermano, yo no quiero ser tosco ni ser torpe, pero le voy a dar un ejemplo que un día también me dio un siervo de Dios. Cuando más te quieras levantar y más arriba estés, más se te ve. Y usted me entiende lo que le quiero decir cuando miro, más se ve. Cuando usted mira para arriba y una persona arriba, usted se imagina qué es lo que se le ve. Bueno, así es la vida. Cuando Dios te levanta en la palma de su mano y no hay quien te pueda atacar ni quien te pueda hacer daño. Pero cuando te elevas a ti mismo, cuando tienes una más alta estima de que realmente tienes que tener, estas cosas siempre te jugarán en contra. Aprende a ser reflexivo para hablar, reflexivo para actuar, reflexivo para prometer. No seas rápido para prometer. Antes de prometer, piensa, ora, busca, pide al Señor. Señor, yo te pido que me ayude para hacer esto. Quisiera, Señor, y me quiero comprometer con tu ayuda. ¿Sabe cuántas veces las congregaciones, los pastores, se ven en figurita por gente que ha prometido cosas que nunca cumplió
y resulta que toda la congregación escuchó que el hermano fulanito dijo que iba a tener tanta cantidad de plata. Resulta que toda la iglesia piensa que el hermano fulanito trajo esa plata y el hermano fulanito ni siquiera ofrenda. Y entonces, ¿y la plata? ¿Quién? El pastor tiene la plata. Entonces, nos metemos en estas camisas once varas y para eso tenemos que tener cuidado. Amén. Así que bueno, Dios le bendiga a los hermanos de la casa. Hasta el próximo domingo. Shalom Adonai.